Estimados aprendices, en este tutorial de Microsoft Excel vamos a trabajar fórmulas para una nómina sencilla. Está con ustedes la instructora Rosa María Oliveros del SENA en el Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera. Entre las fórmulas de una nómina sencilla vamos a trabajar las del salario básico, auxilio de transporte, horas extras y otras más. Tenemos un documento que realicé en Excel. Voy a eliminar unas filas y unas columnas que me sobran. Tengo un documento en Excel que se llama nómina sencilla, una hoja que se llama nómina, que contiene este formato con identificación, nombre, salario, días, salario básico, auxilio de transporte, horas extras, total de vengado, EPS, AFP, total deducido, neto pagado, firmas. Y una segunda hoja que se llama H extras, donde voy a sacar la relación de las horas extras, con la identificación, nombre, salario de los empleados. Tengo el espacio para calcular horas extras diurnas, horas extras nocturnas, recargo nocturno, horas extras diurnas festivas y horas extras nocturnas festivas, y el total de las horas extras. Voy a comenzar entonces por calcular la fórmula del salario básico. Me dicen que la fórmula del salario básico es la siguiente: entre paréntesis salario por los días trabajados y por fuera del paréntesis dividido 30. Como voy a realizar o voy a trabajar dos operaciones distintas, por obligación debo utilizar los paréntesis. Vamos a comenzar entonces con el signo igual, abro paréntesis, clic en el salario por los días trabajados, cierro paréntesis, dividido entre los 30 días del mes, eso me da 400.000. Como Lina Montoya trabajó 15 días, entonces le van a pagar la mitad de su salario. Voy a arrastrar esa fórmula para que se calcule para las demás personas y voy a copiar el formato para esa columna. Amplío mi columna, le puedo hacer doble clic en la división para que me dé el ajuste perfecto y voy a trabajar ahora el auxilio de transporte. Resulta que el auxilio de transporte se va a trabajar con el sí condicional, porque solamente se le da auxilio de transporte a las personas que devenguen menos de 2 salarios mínimos. Si yo reviso aquí esa tablita para el 2012, salario mínimo legal vigente 566.700, dos salarios mínimos legales vigentes 1.133.400 y el subsidio de transporte 67.800. Entonces, se le va a dar 67.800 o dependiendo de los días que trabajó, si trabajó 30 días, pues tiene este valor, si no menos, a las personas que devenguen menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cómo me quedaría esa fórmula? Voy a tomar el salario y voy a decir que si el salario es menor que 67.800, entonces me va a calcular el auxilio de transporte. ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula que es muy similar a la del salario básico, solo que se toma el valor del auxilio de transporte. Si se cumple esta condición, le calcula y le da dinero para el subsidio de transporte, pero si no se cumple, no le va a dar nada, por eso le colocamos el 0. Esta primera parte sería la condición, esta segunda parte es la acción que va a realizar en caso de que esa condición sea verdadera, y esta tercera parte, o sea el cerito, es la acción que va a realizar en caso de que esta condición sea falsa. Entonces sería condición, si verdadero y si falso. Si falso sería esta parte. Entonces voy a realizar esa fórmula en el auxilio de transporte. Comienzo igual, si,
Aquí le puedo dar doble clic al sí para que me aparezca el paréntesis y automáticamente aquí debajo me aparece la estructura o la sintaxis de la función sí. Entonces me dicen función sí, al principio viene la prueba lógica, un punto y coma, valor si verdadero, punto y coma, valor si falso. Debo estar muy pendiente de esta ayuda que me presenta Excel. Si en estas separaciones encuentro punto y coma es porque en este computador voy a utilizar o voy a trabajar esta función sí con el punto y coma. Pero si en caso del punto y coma me aparece una coma, entonces debo trabajarlo con comas, de lo contrario no me va a funcionar la fórmula. Entonces voy a empezar. La prueba lógica, ¿cuál es? Que el salario sea menor que 67.800, entonces elijo el salario. Digo que si el salario es menor, simplemente digito el símbolo menor que 67.800, esa parte la digito. Entonces, ese punto y coma significa entonces. Ahora viene el valor si verdadero. Si esto se cumple, ¿qué va a pasar? Me va a calcular el auxilio de transporte. ¿Cómo lo calculo? Abro doble paréntesis, coloco el valor del auxilio de transporte, 67.800, por los días trabajados. Hago clic en los días trabajados, que sería D5, cierro paréntesis, dividido entre los 30 días que tiene el mes, cierro paréntesis. En caso contrario, 0, para los que no cumplan esa condición. Pulso Enter. Aquí me dio 67.800. Aquí tengo un error. Bueno, voy a comenzar a hacer la fórmula entonces. Igual, sí, voy a darle doble clic aquí en el sí. Prueba lógica. Yo digo que sí, el salario es menor que 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, si el salario es menor que 1.133.400, lo coloco sin puntos, sin signo pesos, entonces me va a calcular el valor del auxilio de transporte. ¿Cómo lo calculamos? Escribo el valor del auxilio de transporte, 67.800 por los días trabajados, hago clic en la celda de días, cierro paréntesis, dividido entre los 30 días que tiene el mes. Si esto no se cumple, le va a colocar un 0 en la casilla. Pulso Enter. Aquí ya me calculó el primer auxilio de transporte, arrastro la fórmula y ya me lo calculó para todos. Voy a colocarle estilo moneda de una vez a todas estas columnas, menos a las firmas, porque en todo esto va dinero. Entonces me dice que esta persona tiene 0, 0 y 0 en auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque es que su salario es mayor a 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces de una vez los va sacando de allí. Y miremos cómo quedó la fórmula. Si C11, que es el salario, es menor que 2 salarios mínimos, que es 1.133.400, entonces calcúleme el auxilio de transporte. ¿Cómo lo calcula? El valor del auxilio de transporte por los días trabajados dividido entre los 30 días que tiene el mes. Si esto se cumple, le va a dar un valor, pero si no se cumple, le va a dar 0, que fue lo que sucedió. Vamos a continuar entonces con calcular las horas extras. Aquí lo que sigue son las horas extras, pero yo las horas extras las voy a calcular en una hoja aparte y luego el resultado de esa hoja lo voy a pasar aquí a las horas extras a través de una fórmula. Entonces me voy para horas extras y aquí voy a empezar a calcularlas. Voy a empezar por calcular las horas extras diurnas. ¿Cómo se calculan? Entre paréntesis el salario,
entre 240. 240 son las horas laborales de un mes. Si yo divido el salario entre 240 horas, me va a indicar cuánto cuesta una hora de esa persona, una hora de trabajo. Lo que me dé la hora lo multiplico por las horas extras que la persona trabajó y además lo multiplico por el recargo de la hora extra diurna, que es 1,25. Vamos a realizar esa fórmula. Esa fórmula sería igual, abro paréntesis, tomo el salario, lo divido entre las 240 horas que tiene el mes, cierro paréntesis y lo multiplico por las horas extras diurnas, que fueron estas, y también lo multiplico por 1,25, que es el recargo de la hora extra diurna. Pulso Enter, aquí ya me calculó la fórmula, arrastro y voy a copiar el formato. Aquí está entonces calculada la hora extra diurna. Las demás fórmulas se hacen muy similares. Vamos a calcular hora extra nocturna. Salario entre 240 por hora extra nocturna por el recargo, que en este caso es 1,75. Entonces igual, abro paréntesis, el salario dividido entre 240 horas, cierro paréntesis, por las horas extras nocturnas que la persona trabajó por el recargo, que es 1,75. Pulso Enter y arrastro la fórmula. Y de esa manera voy calculando mis horas extras. Las personas que no tienen valores, acá no tienen valores en la hora extra nocturna, pues le va a arrojar un 0. Lo mismo sucedió con la hora extra diurna. El recargo nocturno, similar. Todas estas fórmulas son similares. Salario dividido entre 240 por el recargo nocturno y por el valor del recargo, que es 0,35. Pulso Enter, arrastro mi fórmula y voy a copiar también el formato. Listo. Hora extra. Paso a la otra. Hora extra diurna festiva. Aquí entra también festiva y dominical. El recargo es 2,25. Vamos a hacer la hora extra diurna festiva. Igual, abro paréntesis, el salario dividido entre las 240 horas del mes por las horas extras diurnas festivas y por el recargo, que es 2,25. Pulso Enter, arrastro y realizo el mismo proceso que las otras veces. Voy a calcular por último hora extra nocturna festiva. Salario dividido entre las 240 horas del mes por el número de horas extras nocturnas festivas trabajadas por el recargo, que es 2,75. Arrastro la fórmula y voy a copiar el formato. Listo. En este caso, como todavía no hemos trabajado referencias absolutas, estamos digitando los recargos, pero cuando trabajemos referencias absolutas no digitamos los recargos, sino que tomamos la celda y la fijamos. Vamos a sumar las horas extras. Yo solamente voy a sumar las columnas que me representan dinero. Las demás no las voy a tomar. Entonces 1,25 más 1,75 más 0,35 más 2,25 más 2,75.
Pulso Enter. Sin importar que las columnas estén en 0, las debo sumar porque hay otras personas que sí tienen valores. Entonces voy a arrastrar esa fórmula. Y aquí ya tengo el total de las horas extras. Ahora este valor es el que voy a pasar al otro lado, pero lo voy a pasar a través de una fórmula para que cualquier cambio que se realice en esta hoja se refleje en la otra y se actualicen todas las fórmulas y se calcule nuevamente la nómina. Entonces voy a la hoja de nómina. A este lado voy a traer el valor que me resultó en horas extras. Entonces voy a colocar igual en esta hoja. Me paso a la hoja de horas extras y revisemos que automáticamente mi fórmula cambió. Me apareció automáticamente horas extras entre comillas con el signo de admiración. sh.extras es el nombre que tiene esta hoja. Y esto quiere decir que voy a traer o voy a llamar el valor de una hoja diferente a la que tiene la fórmula. Voy a hacer clic en el primer valor total de horas extras y aquí en la fórmula ya me aparece N6. Sin salirme de la hoja de horas extras voy a pulsar Enter y automáticamente me pasó a la hoja de nómina y me apareció el valor. Voy a arrastrar esa fórmula y revisemos que vinieron los mismos valores que estaban en la hoja anterior y miremos cómo quedó esa fórmula. Estoy llamando la celda de una hoja diferente. Trabajemos ahora el total de vengado. El total de vengado es la suma de todo lo que está a favor del trabajador. Salario básico, auxilio de transporte y el total de las horas extras. Entonces voy a empezar. Salario básico más el auxilio de transporte más las horas extras. Pulso Enter. Ahí está la suma y arrastro la fórmula para los demás espacios. Vamos a calcular ahora aportes a salud y aportes a pensión. En ambos se saca el 4% y es la misma fórmula, o sea que nos va a dar lo mismo dos veces. Entre paréntesis va total de vengado menos auxilio de transporte. Y por fuera del paréntesis le saco el 4%, 0,04. Debo restar el auxilio de transporte al total de vengado para que aquellas personas que reciben auxilio de transporte no tengan que pagar más a salud y a pensión. Por esa razón lo restamos. Entonces comenzamos igual, abre paréntesis, total de vengado menos el auxilio de transporte, cierro paréntesis, por 0,04 que sería el 4%. Pulso Enter, allí está el valor, simplemente arrastro la fórmula y voy a hacer lo mismo en la siguiente. Total de vengado menos auxilio de transporte por el 0,04. Entonces con esto ya hallamos salud y pensión. Y me dio lo mismo. En el total deducido es la suma de los descuentos que se le hacen al trabajador. En esta fórmula vamos a descontar salud y pensión. Entonces lo que voy a hacer es una suma de la salud más la pensión para saber cuál es el descuento en total que hay que hacerle al trabajador. En el neto pagado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el total de vengado, que es todo lo que está a favor del trabajador, y le vamos a restar el total deducido, que son los descuentos. Entonces sería igual total de vengado menos total deducido. Pulso Enter, arrastro mi fórmula y esto es lo que realmente se le va a pagar a la persona. Es lo que realmente le vamos a pagar. Listo. Estas fueron entonces algunas fórmulas para trabajar una nómina sencilla. Agradezco su audiencia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia de mis estudiantes. Ninguno es así. Muchas gracias por su atención.